Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos una invitada especial. Se trata de la doctora Dora Eusebio. Con Dora Eusebio vamos a tratar el tema de las migraciones, así, causas y consecuencias del proceso de migración que se está dando a nivel mundial. Es un tema muy actualizado y que está en debate acerca de cómo enfocar y tratar esa temática tan complicada y tan compleja a nivel mundial. Saludos, Dora, ¿cómo está? Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que me llena de satisfacción porque no siempre ve uno estos programas en la televisión. Ciencia y tecnología. La televisión nuestra está más, tiene más contenidos de otra clase, pero este nos complace bastante. Nosotros aquí vamos a ver, Dora es una experta en cuestiones de migración porque ella escribió un libro muy importante llamado Migración y Transnacionalidad en el Caribe. Esa obra que escribió Dora en el 2018 es una obra muy importante y de consulta para ver cómo se dieron esas migraciones en el Caribe y cómo también se manifiesta aquí en Dominicana y en toda el área caribeña, sea Puerto Rico, Cuba, en el caso de Haití, en el caso de las Antillas Mayores como Puerto Rico. Es decir, que hay todo un panorama que ella plantea, la doctora Dora Eusebio, sobre la migración en ese libro. Pero también nosotros, para empezar, debemos enfocar el tema de las migraciones como algo histórico, porque las migraciones se dieron en todo el trayecto de la humanidad. Es decir, no es un fenómeno nuevo, como lo quieren ver alguna gente. Hay personas que dicen, bueno, es un tema que ahora que está en la actualidad. No, eso no está ahora sobre el tapete. Es un tema que la humanidad padeció y que muchos sectores, porque hay causas que lo motivan. Una causa es el problema económico. Si cada persona, cada población quiere tener unas condiciones económicas adecuadas para poder resolver sus problemas de vida, entonces ahí emigra buscando un mejor futuro para su familia y para ellos. Pero también están los conflictos, hay guerras. Entonces toda esa guerra, todos esos conflictos provocan desplazamiento humano, que van de un lugar a otro. Otro elemento también, doctora Dora, es el problema de los fenómenos naturales. Se dan muchos fenómenos naturales, como los terremotos, se da el caso de los ciclones, es decir, devastaciones completas de poblaciones que también provocan la huida de las personas de sus lugares donde estaban y se ubican en un lugar más adecuado. ¿Cómo usted enfocaría ese problema ya desde el punto de vista histórico para nosotros tener una idea clara de que ese problema no es nuevo, sino un fenómeno que se ha dado a través de toda la historia de la humanidad? Exactamente como dices, las migraciones incluso masivas tienen una historia antiquísima como la propia humanidad. Desde los pueblos griegos, los pueblos arábicos, los pueblos hispánicos, se han estado movilizando desde hace siglos. Y qué mejor ejemplo para una migración antigua que la llegada de los españoles en el 1492 y la posterior entrada de muchos países de Europa a todo el continente americano, desde los portugueses, los ingleses, los holandeses, los franceses, que vinieron en ese entonces a buscar riquezas a nuestros territorios. Y posteriormente, déjame decirte que hay un periodo también significativo que estaba yo ahorita revisando en cuanto a las políticas migratorias. Muchos años después, ya cuando había ocurrido la independencia y en el periodo de la restauración, posterior al periodo de la restauración,
había aquí una política migratoria que procuraba la llegada de inmigrantes de otros países, principalmente de Europa, y por su atractivo en el sentido económico. Entonces, incluso esos gobiernos de la Restauración, dirigidos por Luperón, enviaron diplomáticos especialmente a la búsqueda de inmigrantes europeos para que vinieran a invertir a la República Dominicana. Y durante el periodo de la dictadura de Trujillo, entonces hubo una migración de españoles, de los que perdieron la guerra civil, los republicanos, que después de un tratado con Trujillo durante su gobierno. Es decir que en el periodo anterior que yo citaba, se dio una gran inmigración de canarios a la República Dominicana. Pero también tenemos que enfocar como inmigrantes en el término histórico a los 15 millones de negros que trajeron los españoles a las islas del Caribe. O sea, eso es parte de nuestra historia migratoria. Pero, sin embargo, quiero decirte que toda la historia migratoria de la humanidad es incomparable. O sea, los flujos migratorios de entonces son incomparables a los flujos que se presentan en los últimos años. Durante la década del 40 comenzó la migración de dominicanos, la emigración de dominicanos hacia Estados Unidos. Incluso se le pasó a la tiranía trujillista, que tenía un control excesivo. Ahí la década de los 60, de los 70 continuó. Pero quiero insistir en que este periodo que vivimos en la actualidad es muy particular y se conoce como era migratoria. Cuando yo me inicié en los estudios de este tema, recuerdo que se hablaba de 100 millones de inmigrantes a nivel mundial. Luego se pasó a la suma de 150. Hoy en día reviso las cifras y alcanza aún 282 millones de personas son inmigrantes en el día de hoy. Es un 3.6% de la población mundial. Entonces, esto quiere decir que el fenómeno migratorio ha producido modificaciones importantes en las sociedades latinoamericanas, en la sociedad en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, en África y en el mundo entero, porque es también conocida como ola migratoria, es muy masiva. Sí, en el caso en la época antigua que usted señala, se daban muchos fenómenos que eran fruto de la guerra. Es decir, los imperios, por ejemplo el griego, el romano, luego más adelante el imperio otomano, Turquía, que formó el imperio otomano, ellos invadían países y luego de invadirlo y ocuparlo, entonces se producía esa ola migratoria que usted señala. Es decir, que hubo un momento en la historia de la humanidad donde esos imperios lo que hacían era que dominaban a través también de esa ola migratoria. Es decir, los pobladores de esos países imperialistas ocupaban los territorios coloniales. Los conquistados. Sí, lo que ellos colonizaban, ellos entonces venían y lo ocupaban con poblaciones. Desde Alejandro Magno, porque no tenía sentido ocupar un territorio sin dejar población cuidándolo. Sí, ese es el fenómeno que se daba. Ahora, ¿cómo se podría decir que
¿Cuáles fueron las causas fundamentales entonces y las consecuencias que trajeron esos flujos migratorios, dado el hecho de que había una situación de ocupación y de guerra? En el caso, por ejemplo, de la antigua Grecia, la antigua Roma, el Imperio Otomano, luego el Imperio Español, aquí se dio ese caso también, y no solo el Imperio Español, sino en el mismo Haití, en la época de Francia. Es decir, Francia también ocupó Haití y la pobló, porque esas personas que se dedicaban, es decir, los que se dedicaban al negocio del azúcar en Haití, eran pobladores y empresarios franceses. Es decir, ¿cuáles son las causas? Es decir, ¿qué motivo? ¿Cómo se fueron desarrollando esas migraciones ya específicamente desde el punto de vista de los derechos humanos? Es decir, ¿cómo se manifiesta ese fenómeno? Bueno, el origen, la causa de esas migraciones de europeos en ese periodo de la conquista y de la colonización tenía como propósito asegurar precisamente la conquista y la colonización. O sea, recordemos que en los tiempos de Oviedo, en los tiempos de los otros representantes de España, virreyes de España en los territorios caribeños, y concretamente en el nuestro, le pedían a la corona que le enviara nuevos habitantes, que enviara incluso mujeres, porque la principal población era masculina. Entonces, el propósito era instalar el poderío colonial en estas tierras. Era una causa económica, porque se abría ante sus ojos toda una posibilidad de riquezas de carácter natural, oro, ferroníquel, pero también comestibles que ellos no, por ejemplo como la papa, que luego aparece en el Perú y que se mundializa ese consumo, y la posibilidad de sembrar, por ejemplo, caña aquí, que se dieron cuenta que eran tierras muy favorables a la caña que habían traído de Portugal. Entonces, fueron condiciones de carácter económico. Fíjate qué pasa con la población aborigen nuestra, era una población arauca, los nuestros taínos procedían, y ahí también tenemos que hablar del tema migratorio, porque ellos vinieron de territorio venezolano y se establecieron aquí, pero eran indígenas guerreros, defensores de sus riquezas, y esa capacidad de responder al colonizador invasor, esa capacidad de respuesta fue lo que conllevó, entre otras cosas, pero fundamentalmente al exterminio de nuestra raza. Yo he visitado países de América donde hay población indígena, y la población indígena es muy pacífica, es muy dada al diálogo. O sea, el conflicto bélico lo ven, pero como una cuestión de último grado. Pero la población nuestra no, era una población que se enfrentó al colonizador. Es una forma de comprender cómo afecta aún la relación entre las potencias imperiales y los países de América Latina, es la migración. Cuando uno estudia la migración se da cuenta de la presencia de la colonización en la historia, el uso
de la cultura, del idioma, como un instrumento de valorar solamente esta cultura y desprestigiar las demás. O sea, la cultura indígena, la cultura negra aparece, la indígena aparece en nuestros libros sublimizada, idealizada, pero lo que tiene que ver con los negros, entonces no aparecen prácticamente en nuestra historia. Hay episodios muy interesantes como los de la independencia, en el movimiento trinitario había un grupo opuesto a la participación de mulatos y de negros en la gesta independizadora. Se oponían. Y Duarte se molestó tanto escuchando aquellos discursos que rompió el documento que estaba escribiendo como un acto de protesta. Su tío también, el tío de Duarte, también fue un gran defensor de la presencia de mulatos y de negros en el grupo trinitario. Finalmente vencieron cuando entró al grupo, y además porque el tío de Duarte dijo, si no hay entrada de este grupo, no va a haber nada. Eso lo recoge Franklin Franco en una de sus obras. Y entonces luego entran Francisco de Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, entra también Mella como mulato. O sea que a nosotros se nos presenta una figura de Mella como que es un hombre mestizo, ¿verdad?, entre blanco e indio, pero ellos lo concebían como un mulato. Y los José Joaquín Puello, los hermanos Puello, eran de origen de raza negra y participaron como los primeros, los hermanos Sánchez y los que he mencionado en la gesta de la independencia. Sí, ahora se está dando una situación, doctora Dora Eusebio, muy calamitosa a nivel mundial, que es el problema de las guerras. Por ejemplo, tenemos el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha existido un desplazamiento grande de masa humana. Sí, ellos se calcula en cientos de miles de desplazados como resultado de esa confrontación, de esa guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también está la masacre que se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza por parte de Israel. Ahí también se espera gran flujo masivo de personas trasladándose de un país a otro. Eso es ya una causa de conflicto, de guerra, que también es uno de los factores que provocan esas migraciones. Otro elemento también que está muy preocupante son las migraciones por problemas económicos, porque hay que decirlo así, que toda esa ola migratoria que se traslada a Estados Unidos por México es una ola migratoria, el resultado de la situación económica de los centroamericanos y de los caribeños, porque los caribeños muchos también toman esa ruta de México. Es decir, son dos factores importantes en la actualidad de migraciones. ¿Cómo usted enfoca y cómo cree que puede controlarse esa situación migratoria que se produce en el día de hoy? Es difícil el control. En la Franja de Gaza ya han salido miles y miles de personas, y de Ucrania también. Los rusos pueden penetrar su territorio continental, ¿verdad? Es otra la situación. Pero la verdad es que parece como que estamos amenazados por la guerra, por los conflictos bélicos. Porque el mismo caso de Haití está produciendo un desplazamiento de la gente de Puerto Príncipe al interior del país, incluso la salida de Haití, la salida, digamos, masiva de gente que no puede
permanecer en un caos como el que se vive actualmente. Pero tú enfocas el problema económico también. Y bueno, para concluir en lo primero, cuando se trata de una salida por un conflicto político, entonces esas personas adquieren el carácter de refugiados. Son refugiados y deben recibir otro tratamiento de parte de los estados que le dan asilo. En cuanto al tema económico, realmente es el que provoca las migraciones. A menudo cada quien entiende que su salida del país es una cuestión personal, porque yo lo decido y porque me quiero ir de este país, pero no sabe que su decisión está vinculada a un entramado de carácter internacional y de tipo económico. Las teorías migratorias lo explican. Hay una teoría del equilibrio que dice que la migración es voluntaria. Cada quien se pasa de un país a otro por su propio deseo. Pero hay otra teoría histórico-estructuralista que dice que no, que la migración se produce por una relación entre los países que tienen una economía desarrollada y un aparato económico con capacidad de absorber mano de obra inmigrante, y la persona que quiere salir, pero para asimilarse directamente a un centro de producción, porque de alguna manera tiene que vivir. Entonces, la migración está ocurriendo por realidades de ese tipo. Los habitantes de esos países desarrollados no están en disposición ni en estado de ánimo de integrarse a determinados tipos de trabajo que requieren, que demandan las empresas. Entonces necesitan tener ese colchón humano de personas que se dediquen al trabajo, y además y es algo muy importante, es una mano de obra barata. No es lo mismo que pasa aquí. No es lo mismo tener un trabajador estadounidense con un nivel de estudios universitarios, quizás doctorales, a tener como empleado un dominicano que sale del nivel intermedio del 8º curso, porque se está ligando mucho la pobreza en nuestro país al nivel económico. Esto lo vi en un estudio sobre las cárceles. Es al 8º grado que llega ese dominicano, esa dominicana desesperada que no encuentra ningún otro medio de vida y decide enrolarse en la migración. En este caso, nosotros tenemos un problema de actualidad muy serio en el caso de la migración haitiana. Es decir, aquí en esta parte este de la isla de Santo Domingo hay una situación que ha llamado la atención de muchos sectores nacionales y que ha sido muy debatido, y es el tema de cómo controlar la presencia de haitianos y haitianas en la República Dominicana. Eso es un negocio que se ha hecho, por ejemplo, con las parturientas, que la traen para le cobran una gran cantidad de dinero para que puedan dar a luz aquí en República Dominicana. Entonces, cuando uno ve ese fenómeno, dice, ¿cómo se va a controlar? Otro caso que se da también son los obreros de la construcción. ¿De qué manera se sacan esos obreros de la construcción si aquí el dominicano no quiere trabajar, hacer ese tipo de actividad?
Es decir, la mayoría de los trabajadores de la construcción son haitianos, porque el dominicano ya hay varias actividades que antes la realizaba, pero hoy no. El caso de las labores agrícolas. Nadie quiere tener campo y hay un desplazamiento, que esto en este caso sería una migración interna de pobladores del campo a la ciudad, porque mejor prefieren estar con un motoconcho antes, o con un carro conchando en la calle, antes que ponerse a trabajar en el campo. Entonces esa mano de obra es suplantada por los haitianos. Entonces eso crea un problema en el país. ¿Cómo te enfocaría entonces desde el punto de vista de la situación actual en que se encuentra el país, sí, en relación a esa dependencia prácticamente de la mano de obra haitiana? Pero también se da un caso que hay que verlo y se manifestó de manera muy clara en la medida que tomó el presidente Luis Abinader de cerrar la frontera. Ese comercio que se da con Haití es un comercio que es lo que le da vida a las provincias que están, como Dajabón, Elías Piña, Pedernales, que están en la zona fronteriza. Es decir, se paralizó el comercio, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esa paralización del intercambio con Haití? Fue perjudicial para nosotros, para la economía dominicana y para la economía principalmente de esos pobladores de la zona fronteriza. Es decir, cómo se podría darle salida a esa situación, dado el caso de que Haití se torna cada día más como un país ingobernable. Tengo una ronquera. Lo voy a comenzar a tratar a partir de cifras. Los Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de inmigrantes en el mundo, diría yo. En los Estados Unidos hay 43 millones de inmigrantes. Hay muchos dominicanos ahí, se dice que alrededor de 2 y pico de millones de dominicanos y dominicanas. Esa cifra yo creo que está siendo conservadora porque tiene unos años ya, la de los 2 millones, por eso pongo el pico. Pero de esos 45 millones, 23 participan en los procesos electorales. De esos 23. O sea, la población de inmigrantes constituye en Estados Unidos un 13.6%. Cuando nosotros nos vamos a los datos de la República Dominicana, ¿qué cantidad de haitianos y haitianas viven aquí legalmente? Porque no hay manera de contar los ilegales. Las últimas cifras las dio la ONU y es de un 600,000 y tantos inmigrantes haitianos. 600,000. Hay una cantidad importante de indocumentados, ciertamente. Pero de esa cantidad, no, estoy manejando las cifras no del todo correctas. Ese es el total de inmigrantes, ¿verdad? Los haitianos son 400 y tantos miles, según la ONU. De esa cantidad, del total primero que di, el 82%, del 79 al 82% son haitianos. Los otros son venezolanos, un 5.9, y los 5.6, y los estadounidenses 2.9. Entonces, ciertamente hay una cantidad importante de inmigrantes indocumentados en la República Dominicana, situación a la que cualquier país reaccionaría. Yo incluso digo, cada vez que yo voy a Haití, y he ido muchas veces, he ido con mi pasaporte y mi visa. Entonces, y los haitianos tienen todo el derecho de exigirnos a nosotros esas condiciones para entrar al territorio haitiano.
De manera que el hecho de que la política migratoria de la República Dominicana se dirija hacia el control migratorio es una cuestión que está prevista en las leyes de migración y prevista en todas las leyes nuestras. De manera que pero también es una situación difícil porque Haití tiene unos años atravesando por una situación caótica, ¿verdad? Caótica, de que se ha acentuado la miseria, ha aumentado la violencia, hay prácticamente un control de las bandas en Puerto Príncipe, porque en el interior no es así. Pero, y recientemente, después de una reunión que se hizo en el CARICOM, que invitaron también a la gente del Core Group, se decidió formar un consejo presidencial. Entonces, no sabemos cuáles son las últimas resoluciones de ese consejo, que todavía no ha tomado posición. He leído que ha tenido algunos cuestionamientos de las instituciones, si es que se puede hablar de instituciones, pero de entidades públicas de Haití. Entonces, nos vemos que por el momento parece un país que no tiene gobernanza, que no hay quien gobierne, pero por otro momento vemos que sí aparece la autoridad, como en el caso del problema del canal, que apareció la autoridad del presidente apoyando la construcción del canal. Con respecto a el uso de las aguas, hay disposiciones de derecho internacional que establecen que las aguas fronterizas pertenecen a ambos países, o hay ríos que atraviesan más de un país en los territorios continentales. Entonces, cuando llegamos a situaciones de esta naturaleza, tienen que ser manejadas adecuadamente por las dos partes, por la parte haitiana y la parte dominicana, de manera que ambas partes puedan beneficiarse de esa condición de vecindad, de esa condición de solidaridad. Me parece que este es un tema que tiene que ser tratado cuidadosamente, y creo que hubo excesos en el presidente Abinader. No creo que se manejara adecuadamente con el tema del canal, y pienso que no se ha manejado adecuadamente con respecto a las relaciones dominico-haitianas, porque tú hablabas ahorita de un tema muy importante, de la frontera. O sea, el tema migratorio es un tema amplio que tiene varias aristas: la migración como tal, las relaciones diplomáticas, y tiene también la cuestión fronteriza. En la frontera hay en los 5 puntos de Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Dajabón, en todos esos puntos hay intercambios comerciales. Fíjate una cosa importante que los dominicanos no saben, la mayoría. El comercio entre la República Dominicana y Haití favorece a la República Dominicana. Y yo no lo digo de una manera festiva, me gustaría que se aprovecharan las dos naciones que forman parte de la isla. En medio de mi dominicanidad, no me voy a entristecer por ello, pero me alegraría que el comercio fuera más equitativo, pero no es nada equitativo. O sea, la República Dominicana se aprovecha en un 90% del intercambio comercial, Haití en un 10%. Entonces,
el principal socio comercial nuestro es Haití, no es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, pero la balanza comercial ahí no nos favorece. O sea, nosotros compramos mucho más a los Estados Unidos, lo que quiere decir que no es beneficiosa para nosotros, es beneficiosa es de beneficio para los Estados Unidos. Entonces, aquí hay unas entidades, hay unas organizaciones que se han acelerado incluso con el discurso presidencial, que yo no tengo que repetirlo aquí porque todo el mundo lo conoce, y han, digamos que incentivado una relación, un sentimiento hasta de odio hacia los haitianos. Entonces, eso es peligroso. Nosotros debemos de mantener la paz, la soberanía también, la soberanía y la paz por encima de todo. Y eso solamente lo logra el buen vivir. Yo creo que las autoridades anteriores, los gobiernos anteriores, se manejaron con muchísimo más prudencia que la actual. Sí, aunque hubo una vez uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández que él tomó medidas para sacar parte de esos haitianos del territorio nacional. Y yo recuerdo que los empresarios, muchos de ellos se quejaron, y esos productores agrícolas, terratenientes y dueños de grandes fincas productoras de arroz y de otros renglones agrícolas, también se quejaron. Es decir, que hay un haitianismo en algunos sectores. Ahora bien, eso es doble moral, porque cuando ellos ven que sus intereses están afectados, entonces ahí sí abogan por la presencia haitiana. Es decir, ¿cómo usted enfocaría esa situación? Porque, como le preguntaba hace un rato, la construcción y también la producción agrícola dependen en gran medida de la mano de obra haitiana. Si los haitianos son repatriados casi en su totalidad, se cae la producción agrícola y nadie construye, porque ¿quién va a trabajar? O sea, ahí que está el problema. Yo veo como que hay en los sectores de poder del país, existe una doble moral en cuanto a la situación haitiana. Por un lado, ellos se benefician de esa presencia haitiana y no quieren que en masa se vayan, y por el otro lado son anti-haitianos. ¿Cómo te explicaría eso? Bueno, las repatriaciones las han practicado todos los gobiernos de los últimos tiempos, desde Balaguer a Leonel, a Danilo y también a Abinader. Yo me preguntaría si en estos momentos tan acuciantes procedería, pero también entiendo el sentir nacional de que la presencia haitiana no debe incentivarse, y que realmente, aunque los inmigrantes siempre ocupan mano de obra que desprecia el local, no es menos cierto que ahí también hay algunos debates, porque el nacional, ¿por qué lo desprecia? Bueno, el dominicano no quería ir a cortar caña en aquellos tiempos, ¿verdad? Con un machete. Hoy en día no, hoy en día se corta con un equipo. Si ese equipo hubiese existido anteriormente, probablemente, muchos dominicanos hubiesen cortado caña, y si el salario hubiese sido adecuado. Con respecto a las construcciones,
se elevan esos edificios, se construyen esos edificios con andamios que no siempre garantizan la vida de quien va a subir, a terminar la construcción X, ¿verdad? Entonces, y los salarios no son tan buenos, no son buenos. Entonces, si el salario fuera superior y la garantía de la vida de esos trabajadores y de esos obreros fuera una verdad, una realidad, esos trabajadores hicieran su trabajo. Yo pienso que sí, porque en España hay una gran cantidad de españoles que participan en la industria de la construcción. Entonces, cuando hablamos de la doble moral, sí, eso es una verdad, porque ¿quién utiliza esa mano de obra masiva? Pues es el capital, el gran capital dominicano. Comencemos por las empresas turísticas. Las empresas turísticas tienen muchos trabajadores en la seguridad, haitianos, tienen muchos trabajadores y trabajadoras en la limpieza, en la organización de las habitaciones, etc. Entonces, sin embargo, la ley de migración nuestra dice que no pueden contratarse extranjeros en el sector turístico. Eso es una violación que se está cometiendo contra la ley de migración. Sin embargo, el gran empleador de la mano de obra haitiana es el empresario dominicano, es la empresa dominicana. Entonces, ciertamente hay una doble moral. Por un lado, se incentiva, se apoyan desde las asociaciones empresariales, se incentiva el discurso anti-haitiano, pero por otro lado, se condiciona al gobierno para que traiga, como anteriormente se denominaban, contingentes haitianos. Antes, en la era de Trujillo y después, se contrataban previamente. El contrato era previo y el compromiso era el de traer esa cantidad de haitianos que estaba descrita en el contrato. Hoy día yo dudo que eso se esté llevando a cabo, porque como aquí hay tanta mano de obra haitiana, dudo que esos contingentes se estén organizando de la manera anterior. Hay una situación actualmente que gravita en todo el país, y es que la presencia haitiana como migrantes ha creado un grupo de nacionalistas que han visto como la situación de la presencia haitiana, y no solo la presencia haitiana como tal, sino que acusan a naciones, a potencias mundiales como Estados Unidos, Francia, Canadá, de tener intención de unificar la isla, es decir, de darle, nosotros los dominicanos le demos salida a esa crisis haitiana, unificando la isla. Los nacionalistas, con esa consigna de no unificación, han hecho manifestaciones y se han expresado en las calles denunciando y rechazando la posible unificación de la isla por parte de las potencias internacionales y potencias mundiales como la que yo ya le mencioné. ¿Qué usted opina sobre ese tema de la posible unificación y de la creación de organizaciones nacionalistas que luchan en contra de esa intención y de la presencia masiva de haitianos en el país? En los países fronterizos a menudo hay problemas, pero yo quiero puntualizar aquí que esas actitudes antihaitianas
y racistas que se están escenificando aquí y que parece como que alcanzan más fuerza últimamente, quizás porque el sector intelectual ha venido un poco lento últimamente. Esas situaciones se dan porque nosotros no tenemos un sentido de la identidad caribeña. Yo no escribí esta obra por escribirla. Comencé a trabajar los flujos migratorios en mi tesis de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuando estaba haciendo el doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho con la Universidad del País Vasco, yo pensaba estudiar el pensamiento de Comte, el positivismo, y me dijeron los asesores, nosotros le sugerimos que usted siga estudiando el tema migratorio. Así fue. Las tesis doctorales necesitan de un periodo de estudio extenso para poder comprender y dominar el asunto, el tema. Entonces, una parte de todo lo relativo a la migración tiene que ver con la identidad caribeña. O sea, ¿qué tan fuerte es la identidad dominicana que no se siente negra? Que las cédulas nuestras hasta hace poco, yo no me recuerdo, que la mía no dice nada, pero hasta hace poco decía color indio. Entonces, los dominicanos no se sienten negros. Sin embargo, estudios hechos en la Universidad de Puerto Rico comprobaron que el ADN, la composición del ADN de los dominicanos es mayoritariamente mestiza, ¿verdad? Mestiza del blanco y del negro, pero con un 70% de genes africanos, un 15% de genes indígenas y un 15% de genes blancos. Entonces, nosotros somos un país de gente fundamentalmente mestiza, pero el mestizaje es fundamentalmente hacia los negros. Y esto tiene relación también con la condición económica. En la pirámide social, encima ya están los blancos que son propietarios de las empresas y dueños. Yo no lo estoy diciendo por decir, no le estoy, hijos de españoles incluso, no voy a decir nombres, pero sabemos cuáles son esas empresas. Y entonces en la pirámide de aquí abajo, la mayor población es una población mestiza, pero más hacia genes africanos. La mayoría de la gente no sabe eso y no se lo cree porque se cree el discurso que se manejó aquí durante muchos años de que, o sea, de glorificar la cultura española, el idioma español, todo lo que tiene que ver con la madre patria, y denigrar todo lo que viene de África y callar lo que los indígenas nos dejaron. Porque yo digo, el indígena está presente, independientemente de que no lo esté físicamente, pero lo está en los ADN, en el ADN de nuestra población. Recuerdo que una vez la doctora Patria Rivas, para otro libro de Derecho de Familia que tengo, me hizo una declaración en un curso de posgrado, donde decía que cuando las laboratoristas, licenciadas en laboratorio, se reunieron en un congreso internacional, se pudieron dar cuenta de la gran presencia del RH negativo que hay en los países de población indígena alta, y lo compararon con la nuestra y vieron que el RH negativo también aquí
es alto. Yo tengo un hijo con el RH negativo. Entonces, no nos conocemos, no conocemos nuestra identidad, no apreciamos suficientemente esa cultura de coloridos, esa cultura de música, esa cultura de relaciones humanas distintas, de diversidad y de unidad que se da en todo el Caribe. Entonces, no nos reconocemos como caribeños. Cuando nosotros nos reconozcamos como caribeños, con esa carga que he mencionado, nosotros le daremos otra mirada a Haití. Sí, ¿cuáles medidas usted cree que en estos momentos hay que tomar para solucionar esa grave crisis que envuelve las relaciones dominico-haitianas? Yo diría que deben de partir del respeto a la decisión de cada pueblo, de cada país, que deben de partir también del derecho a la soberanía que ambos países tienen, el respeto mutuo, la ayuda recíproca, la solidaridad. Ese es el tránsito que debe recorrer las relaciones entre la República Dominicana y la República de Haití. Yo le aconsejaría al presidente que baje el tono, que baje el tono y que en cambio levante su figura de estadista, porque el estadista no puede reaccionar al discurso ultranacionalista. El estadista no utiliza el tema migratorio como un tema de campaña. Eso ha sido una tradición también de carácter internacional, el uso del tema migratorio como un tema de campaña. Entonces, también entiendo lo siguiente, la situación en Haití es conflictiva, o sea, ponerse de acuerdo alrededor de un asunto, allí parece que da más dificultad que entre nosotros, que ya sabemos que es difícil. Pero entiendo, y eso lo digo en otro trabajo, que Haití no tiene la misma visión del Estado-Nación que nosotros tenemos. Eso lo dice Legendre y lo dicen otros autores también. No tiene la visión del Estado, no tiene ese respeto al Estado-Nación, porque es que el Estado-Nación los ha irrespetado demasiado. Eso parece que transita hacia cambios importantes de carácter estructural en su institucionalidad, que yo respeto muchísimo, es una visión que tengo desde aquí. Pero creo que debe de permitírsele a esa comisión presidencial que realice su trabajo, a ver si podría poco a poco ir resolviéndose el tema. Ahora, hay sectores de Haití, y me refiero al sector organizado, que se moviliza, que participó en las grandes movilizaciones del 2019, del 2017, con millones de personas en la calle, que no cree en esa solución, porque entiende que ha sido muy manejada por el Core Group. El Core Group está integrado por Canadá, Estados Unidos y Francia. Por otro lado, entiendo que la salida a la dificultad económica de Haití y de otro tipo debe de ser vista desde los países de América Latina, que son a los que les duelen los conflictos de los países cercanos. O sea, yo recuerdo que estaba una vez en Haití de visita, y en ese momento estaban
los brasileños haciendo carreteras en Haití, la gasolina a muy buen precio de parte de Venezuela y médicos cubanos con los cuales me senté en una guagua. Entonces, me parece que el cambio de Haití está muy ligado a una decisión y a una integración de América Latina y de América Latina. Es una situación conflictiva porque el peso que tiene el Core Group allí es muy fuerte, pero nosotros esperamos y anhelamos y deseamos que Haití pueda superar esta situación que vive hoy. Nosotros hay muchos temas que podemos tratar con la doctora Dora Eusebio, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También dirigió la investigación científica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La doctora tiene mucho conocimiento sobre temas que debemos tratar aquí y públicamente le hago el compromiso de que pueda volver. Temas como el de la mujer, ella puede enfocarlo y tratarlo con mucha propiedad, porque ha sido una activista en defensa de la mujer y eso vale mucho. Ahora que tú hablas de mujer, ¿tú me permites promover mi candidatura a diputada? Claro, usted como mujer debe ser promovida. Eso es un derecho que tiene la mujer a participar. Gracias. Sí. Pues yo voy a participar como candidata a diputada por la circunscripción número 1 por el partido Patria para Todos y Todas. En nuestra presentación de candidatura estamos promoviendo algunos proyectos de leyes que moveríamos desde el Congreso en caso de que la población nos favorezca con el voto. Uno de ellos es un sistema integral contra la violencia a la mujer que tenga, en el cual participen todas las entidades públicas que se vinculan de una u otra manera al tema de la violencia. Me refiero al Ministerio Público, Policía, Ministerio de Salud, Educación, y con una participación importante de la comunidad. Me estoy promoviendo también un proyecto de ley, y iremos a promover un proyecto de ley en el que se les reconozca, una asignación dentro del presupuesto nacional a las madres solteras, en el entendido de que tienen que criar a sus hijos y a sus hijas en soledad, lo que las convierte en más pobres. El gobierno dominicano, los gobiernos anteriores y el actual, les da el bono gas, el bono luz, pero la propuesta nuestra estará dirigida a que esto sea un derecho, no una dádiva que dé el presidente, y además que obligue a las mujeres a la preparación técnica o profesional. Que esto sea para que no se repita lo que sucede en los Estados Unidos. Vamos a promover también un proyecto de ley que reconozca la equidad de género en todas aquellas leyes en que sea posible. Otro proyecto de ley que le conceda también una asignación dentro del presupuesto a las familias que tienen personas con discapacidad. Bueno, doctora, como le decía anteriormente, usted es una invitada ya permanente en este programa para tratar el tema de la mujer, la educación, la investigación científica y también hablar sobre política, que usted tanto domina y que tiene una trayectoria de mucho tiempo en la política. Entonces nosotros tan solo nos queda despedir el programa. Perdona, yo dije que la boleta es 27, ¿verdad? Y que es el partido Patria para Todos, circunscripción número 1. Gracias, doctora, por su presencia en este programa. Entonces será hasta el próximo lunes con Hablemos
de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera. Hasta la próxima. Muchas gracias.